doctor, gracias. Muy bien, entonces estamos en el duodeno y decíamos que es el inicio del intestino delgado. Este es un órgano que se encuentra fijo. Dentro del intestino hay dos partes, una porción fija y una parte móvil que se llama, ¿no? Este es el duodeno, la parte fija, y el intestino ilion es la parte móvil. Entonces habíamos mencionado que es un verdadero marco en forma de C que está alrededor de la cabeza del páncreas, como ustedes lo pueden ver aquí. Está alrededor de la cabeza del páncreas. Tiene una primera porción horizontal que va después del píloro, a lo cual se le llama la primera porción o bulbo. Luego tenemos la segunda porción descendente. Es la segunda porción, muy importante la segunda porción porque ahí desemboca Leslie Anrango, por favor, prenderás la cámara, si no le voy a tener que sacar del aula, ¿no? La porción descendente, en donde desembocan los productos, estos conductos que ven aquí, estos verdes, son conductos que vienen llevando la bilis del hígado, baja al colédoco y desemboca aquí. Pero no solamente ello, sino que aquí también desemboca el contenido externo de la glándula del páncreas, es decir, todo el contenido pancreático, el jugo pancreático. Entonces, tanto la bilis como el jugo pancreático desembocan aquí para desdoblar especialmente las grasas y las últimas proteínas. ¿Ok? Muy importante aquello. Luego tenemos la tercera porción, que es una porción que va de derecha a izquierda y tiene una relación bien interesante en forma de pinza. Es decir, por detrás de la segunda porción se encuentra la carótida y la vena cava inferior, y por delante, como una pinza, se encuentran los vasos mesentéricos superiores, la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, que pasan por este gancho que hace la cabeza del páncreas, ¿no? Por aquí desciende, es decir, una de las relaciones importantes de la tercera porción van a ser los vasos arteria y vena mesentérica superior. Y luego tienes una porción ascendente que se encuentra ya al lado izquierdo de la columna vertebral. Ascienden para unirse al yeyuno, al yeyuno por medio de un ángulo, que este es el ángulo duodeno-yeyunal. Ángulo duodeno-yeyunal que está fijo a la pared posterior por medio de un músculo y una fascia llamada la fascia de Treitz y los músculos y ligamentos de Treitz que le fijan hacia la parte posterior. En este órgano, en esta estructura del intestino delgado, se produce la última fase de la digestión. Es decir, el desdoblamiento de los alimentos se producen aquí por la presencia de la bilis y del jugo pancreático en la segunda porción. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tiene sus principales relaciones, como ya habíamos mencionado. Por detrás, en la primera porción, va a estar en relación con los vasos, con el conducto con el colédoco por detrás, por la arteria gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática. Aquí está bien bonito las arterias. En esa lámina está súper bien las arterias, que tienen que saberlo. Entonces miren como la arteria hepática común, esta es la arteria hepática común que nace del tronco celíaco que da sus tres. Esta la gástrica izquierda. Siguen llegando los compañeros. Sebastián Samaniego sí estaba, doctor. Sí estaba. La gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que es esta de aquí, la esplénica que va por encima del borde superior del páncreas, y la arteria hepática. Miren, la arteria hepática. De la arteria hepática ya saben ustedes que nace la arteria pilórica o gástrica derecha para el estómago y termina dividiéndose en dos. Esto tienen que saber bien. Verán que les voy a preguntar, les voy a tomar. La arteria hepática común o la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. Miren ustedes, clarito. Arteria hepática gastroduodenal.
La arteria hepática común va a dar las dos arterias hepáticas derecha e izquierda, pero en su camino va dando la arteria asística que va hacia la vesícula. Aquí en este caso ha salido el lado derecho, que va a dar a la vesícula biliar, la arteria asística. Pero esta es la arteria hepática que se dividirá en derecha e izquierda para cada uno de los lóbulos. En cambio que la arteria gastroduodenal va a dar varias ramas, una que viene por encima del duodeno que se llama la supraduodenal, y estas arterias que se encuentran atrás, que son las arterias posteriores pancreático-duodenales, o sea, para el páncreas y para el duodeno, vean ustedes, las pancreáticas duodenales, esta es la gastroduodenal, ¿cierto? Va a dar las ramas pancreático-duodenales superior, esta de aquí, y finalmente va a dar esta de acá, que es la arteria pancreático-duodenal superior, ¿cierto? O sea que hay una posterior, superior y una arteria pancreático-duodenal superior, que a su vez en este sitio va a dar esta arteria que viene para acá y que va a formar la gastroepiploica derecha, la arteria o sea, la gastroduodenal va a dar la gastroepiploica derecha, que es la que se va a dirigir a la curvatura mayor del estómago. ¿Okay? Porque la gastroepiploica izquierda, esta de acá, va a nacer de la esplénica, de tal manera que la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda irrigan al estómago y obviamente al epiplon, ese delantal que les había yo mencionado en la clase anterior. Entonces miren aquí cómo estas arterias, esta pancreático-duodenales, hacen una verdadera red en la parte posterior de la cabeza del páncreas, pero también hacen una red en la pared posterior y se van a unir con estas ramas que ustedes ven aquí, las posteriores, esta es la posterior, ¿no es cierto? Y esta que es la anterior, forman unos arcos por delante y por detrás, y estas ramas inferiores son las arterias pancreático-duodenales, ramas de la arteria mesentérica. Entonces, la segunda arteria grande del abdomen, de la aorta, es la arteria mesentérica superior. Esta que pasa por delante de la tercera porción del duodeno. Así que tengan mucha atención en esto que les estoy tomando, porque esto sé 100% que les voy a tomar. Entonces, estas son las relaciones arteriales y de pasito he hablado de la irrigación del duodeno, ¿no es cierto? La irrigación del duodeno va a estar dado por las ramas pancreático-duodenales, que son ramas de la gastroduodenal por un lado y de la arteria, de las arterias pancreático-duodenales inferiores, ramas de la mesentérica inferior, que son las que van a irrigar el duodeno en la parte superior e inferior formando arcos. Entonces, aquí este es un aspecto muy importante de la primera porción. Además que va a tener una relación con la cara inferior del hígado, en donde va a dejar una fosa, la fosa cística que se llama ahí, ¿no? Esto es lo que se trabaja ahora en las cirugías. En las cirugías se realizan, laparoscópicas, se desprende la bolsa y por supuesto ya se pueden dar cuenta que uno de los problemas más importantes cuando usted le saca la vesícula es cortar esto y cortar la arteria cística que va a ir a la vesícula biliar. Ese es el cuidado que tiene que tener el paquete el paquete vascular y vasculonervioso de la vesícula en las laparoscópicas, no se diga en las abiertas. Entonces la segunda porción, miren ustedes, si ven esta cosita de aquí, vean a lo largo. Estas son las inserciones de un meso, ya les de un peritoneo, que se llama en este momento, que se llama aquí, peritoneo se llama el meso. Meso es lo que une un órgano hacia la pared. Entonces, este es el famoso mesocolon transverso. Mire cómo se fija el mesocolon. Tiene dos hojas, una hoja superior y una hoja inferior. Una hoja superior y una hoja inferior. Entonces, a la segunda porción del duodeno, el mesocolon le divide en dos partes, una porción superior y una porción inferior. ¿Ok? En la porción superior se va a relacionar también con el hígado, la porción inferior se va a relacionar con las asas intestinales fundamentalmente. Y por fuera se va a relacionar todo por delante y en general
lo anterior, va a encontrar hipospuera el colon ascendente. En la parte posterior va a estar en relación con la pared posterior del abdomen. Luego tenemos la tercera porción que ya les habíamos mencionado. Las principales relaciones son por delante los grandes vasos mesentéricos superiores y por detrás la aorta y la vena cava inferior. Y el colon ascendente que asciende al lado izquierdo, por el lado izquierdo de la columna vertebral, hasta terminar en el ángulo duodeno y iyunal. Tenemos en su estructura una serosa que le cubre, una capa muscular que se encuentra ahí y una mucosa. Eso es lo que tenemos en la estructura de en la mucosa. Miren ustedes que hay una serie de pliegues, unos pliegues horizontales, ¿no? Aquí vamos a también encontrar las glándulas de Lieberkühn, estudiado en histología, y los grandes orificios de estas elevaciones que se llaman carúncula mayor y la carúncula menor. En la carúncula mayor era la desembocadura del colédoco junto con el conducto pancreático. Aquí termina el colédoco y el conducto pancreático juntos. Los dos se juntan. Y aquí queda un esfínter que se llama esfínter de Oddi, es el esfínter. ¿Para qué? Para que el contenido de acá no regrese a los conductos, tampoco regrese al páncreas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante este esfínter de Oddi. Y este de acá es una carúncula menor, que en cambio es, por aquí viene el conducto pancreático, ¿no es cierto? Entonces, el conducto pancreático se une al colédoco y termina aquí. Pero el conducto pancreático tiene otro conducto que se llama de Santorini. Este de Santorini se desvía y va a desembocar aparte, y ahí se forma en la mucosa la carúncula menor. Es decir, el páncreas tiene dos conductos, uno que se llama el conducto de Wilson y otro el de Santorini. El del conducto de Wilson termina en la carúncula mayor y el de Wilson en la carúncula menor. Ya, entonces aquí están viendo ustedes, aquí está el conducto, miren ustedes, este es el conducto pancreático, se une al conducto colédoco y desemboca aquí. ¿De acuerdo? Sí, miren aquí la estructura que les decíamos, tienes una serosa, tiene dos capas musculares, unas longitudinales y unas circulares, y finalmente tienes la mucosa que tiene esta serie de estrías que ven ustedes, estas estrías horizontales, que por supuesto aquí hay glándulas, hay células enzimáticas que producen una serie de enzimas para la digestión que han de haber estudiado en fisiología. Bueno, aquí me falta, no sé por qué no está puesto el intestino delgado. Qué raro. Bueno, veámosle aquí. Entonces, luego del colédoco se iniciaba el ángulo duodeno yeyunal. Y el ángulo duodeno yeyunal tenemos el intestino delgado, la parte móvil que se dirige que se extiende, ya vamos a indicarles cómo, que se origina en el ángulo duodeno yeyunal y termina aquí en el colon ascendente, en el llamado ángulo iliocecal, ¿qué quiere decir iliocecal? Que ciego al ciego, esta es la parte del ciego y por eso se llama cecal, ángulo iliocecal. Ahí termina el contenido de eliminación, especialmente para que luego el colon haga su función. ¿Qué función tiene el intestino delgado? Tremenda función, o sea, tremendamente función. Natalie tiene el lema, ¿qué pasa? Que no se prende qué bárbaro que son, hasta el final, no podemos. Solo ella nomás antes. Miren ustedes, tremendas funciones. ¿Por qué? Porque una de las principales, a ver, no le habíamos dicho sí. Doctor, pero sí estoy en la reunión. Sí, pero tiene que prenderse, pues, hijita. Claro, usted puede estar apagado, puede estar haciendo lo que quiera. Yo como sé que está atendiendo a clase. Sí tengo prendido la cámara. Ya de haber aprendido, ya de haber prendido. Bueno, en todo caso, decíamos que la función del duodeno es de digestión, fundamentalmente es de digestión y claro, ayuda a transportar
el quimo gástrico que se produjo aquí y le transforma en el llamado quilo duodenal, que luego del proceso de digestión transfiere hacia el intestino delgado, la porción móvil, a la porción del yeyum. Es decir, le deja disuelto todas las estructuras proteicas, lipídicas y de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque ya los hidratos de carbono fueron desdoblados anteriormente. ¿Ok? Entonces, esto le deja listito para que pase al intestino delgado. Y el intestino delgado, la principal función del intestino delgado es la absorción. O sea, va a absorber los alimentos. Absorber los alimentos, y aquí hay una serie de funciones importantes que espero que les hayan enseñado a los fisiólogos. Sí les enseñaron. Funciones enzimáticas, funciones de transporte de los líquidos, de los electrolitos, del sodio, del cloro, del potasio. Tienen ahí la secreción de líquidos. Hay un desarrollo de la microbiota intestinal, no sé si saben algo de ello. Es decir, aquí se forma toda una microbiota, ¿cómo le diríamos? Que se junta, que trabajan conjuntamente con las células del intestino delgado para realizar la absorción, para proteger. Produce sustancias inmunológicas, es decir, ayuda en la inmunidad, tanto el uno como el otro, y actúan en sinergia, actúan uniéndose. Las bacterias de la microbiota, que que pueden ser bacterias, que pueden ser hongos, etcétera, que actúan y que se desarrollan y que colonizan el intestino, pero que actúan conjuntamente en beneficio. Hoy en día, el estudio de la microbiota es un estudio, lo último que hay en sistema digestivo, porque se está demostrando que la microbiota actúa en una serie de protecciones a favor del organismo humano. O sea, eso tienen que ya saber hoy. Deben haberle contado a los fisiólogos, si no le han contado a los fisiólogos, qué lamentable, de que lo que existe dentro del intestino es una sinergia de acción entre la microbiota que comienza a generarse desde el parto. Cuando da luz por parto vaginal, todas las bacterias que se encuentran en el canal vaginal ingresan al niño y comienzan a colonizarse en el intestino, y luego serán las bacterias epidermoides, las bacterias del seno, etcétera, etcétera. Por eso hoy se dice que la obesidad, que enfermedades alérgicas, que enfermedades atópicas, que una serie de enfermedades se producen porque no se generó una microbiota normal. Hoy en día, por ejemplo, mamá que nace por cesárea, se le pasa un trapito por la vagina de la mamá y se le pone en la cara del guagua para que esté en contacto con las bacterias vaginales. Hoy en día se hace trasplante fecal. Imagínense, trasplante fecal. ¿Qué quiere decir eso? Que le sacan las heces de una persona que tiene la microbiota normal para ponerle en otras pacientes que no tienen heces con microbiota. Se llama trasplante fecal. Hoy hay una historia enorme sobre la relación que se llama cerebro-intestino, el eje cerebro-intestino. ¿Por qué? Porque este intestino delgado, fundamentalmente también pero el intestino delgado tiene una inervación, y en esa inervación alrededor del intestino delgado hay una cadena de neuronas, así como existen las neuronas del cerebro, hay en el intestino delgado. Y ese es el famoso eje cerebro-intestinal que hoy en día se le atribuye a cualquier cantidad de enfermedades que por el estrés, la tensión, la angustia, etcétera, provoca como por ejemplo el colon irritable, provocan como el problema de intolerancia, de alergia, etcétera, etcétera. Es decir, este conocimiento que obviamente yo les doy paralelo a lo que deben saber del intestino delgado. Así es que no es simplemente las tripas, compañero.
son tripas con neuronas, tripas con cerebro prácticamente, diríamos así. O sea que son tripas que tienen toda una cantidad de células nerviosas a lo largo de los 6 metros aproximadamente que mide el intestino delgado. Entonces tenemos, al comienzo tenemos unas asas horizontales que se encuentran en la parte superior izquierda, para luego tener unas medias verticales que se encuentran en la parte derecha, para terminar con en el colon ascendente, en la porción inicial que se llama ciego. Tiene unas caras, cada una de estas asas van a tener una cara que se relaciona con la de arriba y de abajo, que se llama cara intestinal. Va a tener un borde libre, que a veces nos podemos topar, a veces hincha, y un borde adherente. ¿Por qué? Porque estas asas intestinales se fijan a la pared posterior por medio de otro meso. Por eso les decía que cubre a los órganos intestinales, se llama peritoneo, y tiene 2 hojas. Una hoja que está formando parte de la serosa de los órganos, que todos uno de estos órganos forman la serosa de ellos. Ese es el peritoneo visceral, igual que ocurría con el corazón. Lo que estaba pegado al corazón se llamaba la hoja visceral del pericardio. Lo que está pegado a la hoja visceral de la pleura. Lo que está pegado a los órganos intestinales se llama la hoja visceral del peritoneo. Pero tenemos la parietal, también la hoja parietal, que se va a fijar a las paredes, Pero este peritoneo sale de aquí y luego se va al hígado, al vaso. Sale de aquí y luego se va al hígado y forma el epiplon menor. Sale de aquí del borde de la hoja anterior y posterior y va a formar el epiplon mayor que se va a cubrir alrededor de las asas intestinales. Es decir, sale de un órgano, atraviesa y va al otro órgano, le cubre y va a otro órgano. Cuando estos salen y se fijan a las partes posteriores, se llaman meso, o si no, simplemente son ligamentos gastroesplénicos, por ejemplo. El que vaya se llama ligamento gastroesplénico. Y entre las hojas viscerales y parietales se encuentran la cavidad peritoneal. No sé si hayan escuchado sobre la cavidad peritoneal, pero es el espacio en donde se mueven las asas intestinales. No se olviden que el intestino tiene movimiento, por eso tiene músculos lisos, como ya vimos aquí había en el duodeno 3 capas de músculos, aquí también en el intestino vamos a tener 3 capas de músculos, ¿cierto? 3 capas de músculos. Entonces, este intestino delgado se fija a la pared posterior por medio de un meso. Ya saben lo que es un meso, un ligamento que se fija a la pared. Este meso que comienza en el duodeno termina acá en el ángulo duodeno yeyunal. ¿Cómo se llama ese meso? Mesenterio. O sea, viene de la palabra meso y entérico, ¿no es cierto? De la palabra meso y entérico. Se llama mesenterio. Entonces, este mesenterio es el que le fija las asas intestinales. Si no tuviéramos ahí las tripas moviéndose como quiera, ¿no es cierto? No, ese tiene, y además ese mesenterio divide la cavidad abdominal en 2 partes, una derecha y otra izquierda. Así como el mesocolon, ¿se acuerdan que el mesocolon estaba aquí, que dividía en 2 partes? Una que se llama, donde están los órganos por encima, que se llaman el supramesocólico, y otros que están por debajo, que es el músculo inframesocólico. Este mesenterio lo fija, ya les voy a hacer ver luego en otra diapositiva cómo es el meso, divide en 2 partes, una derecha y otra izquierda. Este meso en los extremos es bien delgadito, pero a medida que va en la parte media se va dilatando y luego se vuelve cerrado, es decir, como que haciendo una curva para que en los extremos se adelgace y en la parte media se agranda. ¿Qué camina por aquí, compañeros? Por aquí camina las arterias, las ramas yeyunales de la mesentérica superior. ¿De cuál mesentérica superior? De esta que habíamos visto. Aquí está el epiplon mayor, que es lo que les decía, que cubre todo el asa intestinal, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienes el tronco celíaco.
Quería que vean algo. Vamos adelante. Entonces, aquí, si ven este montón de raicitas, ¿ve? Estas son las ramas yeyunales. Y abajo tendremos ramas iliales al final, ¿cierto? Pero fundamentalmente esto va a estar irrigando al intestino delgado. Ya, entonces, ¿qué tenías aquí? Que por el mesenterio ascienden las ramas yeyunales, que son ramas de la arteria mesentérica superior. Pero también se originan a través de ellas, se van a originar este sistema venoso que va a formar parte de esta vena que se encontraba al ingreso del hígado, que estaba al lado del conducto colédoco y que estaba a la altura de la arteria hepática. Este es el pedículo hepático, ¿cierto? Y esta vena se llama la vena porta. Entonces, miren ustedes la vena porta cómo se forma por medio de esta vena, que es la vena mesentérica superior, se unen con la vena esplénica que viene del vaso y también por la vena mesentérica inferior, que desemboca en la esplénica, pero en otras ocasiones también pueden desembocar como directamente, como que la porta se forma de 3 venas. ¿Qué hace estas venas? Absorbe todo lo que se encuentra, todo lo que se ocurrió especialmente aquí en el intestino delgado, lo que se tuvo, es decir, los alimentos, los electrolitos, todo lo demás, y lleva la sangre por la vena porta, y penetra en sus 2 ramas derecha e izquierda en el hígado. ¿Para qué? Para que entre esa sangre con los alimentos absorbidos en el intestino, porque el hígado es la que se encarga de limpiar, de cuidar, de desdoblar a través de medidas enzimáticas para que ya el producto vaya directamente a la sangre para ser absorbida por el cuerpo humano, por las células, por el resto de células del cuerpo humano. Es que así de maravilloso es nuestro cuerpo humano. Así es que, compañeritos, estas son las asas intestinales. Decía que tiene una cara visceral, tiene, digamos, una cara intestinal, una cara superior, inferior, en relación con la asa de arriba y la asa de abajo, un borde libre y un borde mesentérico. El borde mesentérico que se encuentra el meso y por donde va a penetrar los vasos intestinales. Bien, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el marco colónico, aquí, dentro del marco del colon. Aquí se encuentra. Va a estar envuelto el marco colónico. Por delante, ¿qué habrá? La cavidad, la pared anterior del abdomen. O sea, usted ve que es suavecito. No es como huesos, no es como el tórax, sino suavecito. La panza que decimos, ¿no? Comúnmente. ¿Es cierto? Hay algunos tienen una pancita chiquita y otra panza peor que embarazado los varones, pero las mujeres también llegan a tener, y cuando a las mujeres le crían la barriga y estamos fregados, por eso harán ejercicios, compañeros, hagan ejercicios. Entonces aquí se encuentra relacionado por delante y dentro del marco colónico, y por detrás va a estar relacionado posteriores de la cavidad abdominal, es decir, la columna vertebral está relacionado con los músculos lumbares, los músculos lumbares que se encuentran ahí, el psoas, etcétera, etcétera. Es decir, con los grandes vasos también, los grandes vasos que vienen desde la parte inferior. Es decir, ¿cuáles son los grandes vasos? La aorta y la vena cava inferior. ¿Cómo está constituido? También de una serosa, que no es otra cosa más que el peritoneo visceral, ¿no? Está formada por 2 tipos de capas musculares, una capa muscular longitudinal y una circular. La circular para hacer esto, las longitudinales para llevar el contenido intestinal hacia abajo, y hay 2 movimientos peristálticos y antiperistálticos, es decir, que les lleva y les regresa, que les lleva y les regresa, y poco a poco va avanzando para que pueda observarse. ¿Por quién está irrigado? Ya dijimos, por las arterias yeyunales de la arteria mesentérica superior. Por esto irrigado. Las venas, ya dijimos, está dado, son afluentes de la mesentérica inferior. Miren ustedes, de la mesentérica inferior, que luego desembocará en la vena porta. Los ganglios, a lo largo existe una cadena ganglionar intestinal, y que en muchos procesos inflamatorios se dilatan los ganglios, tiene toda una vía linfática compleja. ¿Dónde termina? Decíamos que teníamos unas asas intestinales aquí en el lado inicial, y hay uno, y otras terminales, que es el ilio, que son verticales.
terminando finalmente en el ciego formando un ángulo en forma de pescado, de así boca de boca cerrada de pescado sería así, ¿no? En ángulo, formándose dos valvas, una valva superior y una valva inferior. Esa es la válvula iliocecal. Válvula iliocecal formada por dos valvas. Y ya vamos a ver esto al respecto. Algo más del intestino, que ahí se realizan una serie de procesos bioquímicos, eléctricos, en fin, ¿no? Forma parte de nuestra razón de ser de la vida. Es fundamentalmente, su función es de digestión, absorción y también transporte. Se realizan esas tres funciones importantes en el intestino. Luego tenemos el peso que comienza desde el ángulo yeyuno yeyunal, desde el yeyuno ilion hasta el ano, mide 1.6 metros aproximadamente y tiene las siguientes partes: el colon ascendente, en donde vas a encontrar el ciego, tenemos el colon transverso y tenemos el colon descendente, finalmente tenemos el recto y el ano. ¿Cómo está conformado? ¿Cómo está conformado este colon? Este no es liso como las asas intestinales, sino que tienen austras. Mire, estos se llaman austras, esto de aquí. ¿Sí ven? Está formada por estas austras, que es como que se llenan una austra y luego que se llenan se aplastan y pasa al otro lado. Forman una especie como de crestas, estas austras, estos surcos, ¿no? Que se forman unas crestas en la mucosa que ayuda a la movilidad del contenido o contenido de las heces que se van formando finalmente en este colon transverso. Y ahora vamos a decir sus funciones. Entonces decíamos que tiene una parte inicial que es el ciego, luego continúa con el colon ascendente, luego con el colon transverso, todo este es el colon transverso, luego tienes el colon descendente y en la última porción tienes esta forma de S, que es el colon sigmoideo, para llegar al recto y terminar en el ano. Este es el famoso colon. Entonces vamos a ir a hablar algunas cosas importantes de cada uno. Bueno, en general, ¿qué vamos a decir? Que el colon es un órgano que tiene las siguientes funciones. En la parte inicial va a haber absorción de agua, o sea, en el ciego va a haber absorción de agua. Luego va a ayudar a produce moco, para que una vez que se absorbe el agua, el contenido líquido intestinal se vuelva semisólido o sólido. Entonces produce moco para que pueda moverse, deslizarse fácilmente por el colon. ¿Qué otra función tiene? Tiene que le transporta las heces, ¿cierto? Transporta las heces y finalmente lo elimina. Esas son las funciones que tiene el colon en general. Viendo sus partes, déjame ver si tengo. ¿Cómo está formado su estructura? ¿Cuál es la estructura del colon? Entonces tenemos la misma, lo que dijimos hace un rato, la parte más externa, la serosa, que no es otra cosa más que el peritoneo visceral. Luego tienes una capa muscular que se caracteriza especialmente por las fibras circulares que forman las austras, esto de aquí, que dejan por dentro en la mucosa, dejan unos pliegues, estos pliegues semilunares, y que por fuera dejan estos surcos. También tienes unas fibras longitudinales, estas de aquí, vean ustedes, fibras longitudinales que se llaman tenias. Entonces tienes tres tipos de tenias, o sea, tres bandeletas musculares longitudinales. Aquí una anterior, una externa y otra, una posterior, una externa. Si son tres, 1, 2 y 3. En estos sitios de las tenias se localizan estas formaciones de tejido adiposo, esto de aquí que ven de tejido adiposo, lo que se conoce como epiploicos, o sea, se llaman apéndices epiploicos, aquí están, apéndices epiploicos, son engrosamientos de tejido celular subcutáneo que se encuentran a la altura de líneas longitudinales musculares.
que son estas las tenias, ¿sí? Entonces, ya sabemos su estructura. Su túnica dice color ceniciento, presenta pliegues semilunares o crestas. Hay límite entre las crestas, depresión o celdas. Las celdas son los austros, ¿no es cierto? Vean, aquí están, estas son las tenias, estas son los austros. Miran los pliegues que se forman. Estas son la capa muscular. Y por supuesto, me faltaba decir que la capa interna, que es la mucosa tiene estos pliegues y el resto se encuentra cubierto, tapado. El ciego, ¿no es cierto? Es la primera porción del intestino grueso situado por debajo de un plano horizontal que pasa por la válvula inferior de la válvula iliocecal. Es decir, aquí desemboca la válvula iliocecal y por debajo de la válvula iliocecal se encuentra el apéndice. Es decir, la apéndice, la que ustedes han escuchado, la apéndice. Ahí se encuentra, miren, aquí está el orificio apendicular. Cuando produce apendicitis, cuando por alguna razón esta luz del apéndice se obstruye y en consecuencia se produce un proceso inflamatorio y que puede haber necrosis, incluso puede dar una enfermedad muy grave como es la peritonitis. Este apéndice tiene que ser extirpado inmediatamente y el médico y ustedes conocerán los principales síntomas que provocan una apendicitis por la cual el médico tiene que hacer una cirugía de emergencia. Entonces, este es el ciego. ¿Dónde se encuentra localizado el ciego? En la fosa ilíaca derecha. Ahí se encuentra localizado. En la fosa ilíaca derecha. ¿Qué pasa, Joel, que estás hablando con quién? ¿Estás hablando con alguien, compañerito? No, estaba leyendo lo que me decía. Anda, Un momento. Riéndote estás. Señorita Rojas Brando. Señorita Ronda Brando. ¿Dónde anda? Levante la carita. No se deja ver la cara a la compañerita. Póngase la carita. Selena Gómez será de este paralelo. ¿Quién es Selena Gómez que está pidiendo ingresar? Muy bien, entonces el ciego se encuentra en la fosa ilíaca, en ese ángulo que se forma ahí, relacionado por detrás con los músculos de la fosa ilíaca, el músculo ilíaco. En la cara anterior se encuentra la pared anterior de los músculos de la pared lateral del abdomen. Ya saben que hay algunos de ellos. Externamente, el ángulo que se forma entre la pared anterior y la parte lateral, ahí hay un espacio que se llama espacio que ya vamos a ver al lado del ciego. Y decíamos que además entre el ciego y el apéndice, entre el apéndice y el ilion terminal se forma un meso, que es el mesoapéndice, este de aquí. Y por ahí circula una arteria que es la arteria vermicular. Este apéndice tiene varios sitios. Uno que se dirige hacia abajo, que se llama porción pélvica. Otra que es horizontal, ¿cierto? Horizontal, que se encuentra hacia la parte media. Otro que es un ascendente, que va hacia arriba, se llama porción ascendente del apéndice. Y uno que es bien complicado en el caso del diagnóstico de una apendicitis que se encuentra dirigido hacia la parte posterior. A esto se llama retrocecal. O sea, el apéndice tiene esas ubicaciones. Obviamente las más frecuentes son la horizontal y la descendente. Bien, luego del colon, ¿qué función importante tiene el ciego? Que aquí se absorbe aproximadamente el 80% del agua que pasó por el intestino delgado. O sea, aquí se absorbe el agua, los líquidos se absorben aquí, porque el contenido intestinal no es un contenido sólido, es un contenido líquido. Entonces, se absorbió aproximadamente, qué sé yo, del 10 al 20% más o menos del contenido líquido, pero el 80% viene acá, y aquí va a absorber más de 1 litro de agua, el ciego. De tal manera que cuando sale del ciego, ya la deposición, ¿quién es Susana Oria Paz? ¿Le conocen? No, doctor.
Sonia Oria Paz quiere entrar. Bueno, entonces, una vez que sale las deposiciones ya sin líquido, se continúa hacia arriba ya como heces, con heces ya más blandas y más duras. Y por eso es que estos austras, estos espacios, como ustedes lo vieron, van a cumplir la función de ir moviendo las deposiciones ya como no secas, diríamos, pero casi secas. ¿Cómo está irrigado? Está irrigado por ramas de la arteria ilíaca, perdón, por la arteria mesentérica superior, porque la arteria mesentérica superior, acá abajo va a dar unas ramas terminales seguramente ya voy a ver acá. Una de ellas se llama la iliocecal, ¿no? Se llama iliocecal, que viene a la porción terminal del ilio y hacia el ciego, y que da al ciego. Y son dos arterias, una que va por delante y otra por detrás. Se llama cecal anterior, cecal posterior. Esto les hemos de tomar, por supuesto que les hemos de tomar. Entonces, ¿cómo está presentando? ¿Qué es la cara anterior? Una cara anterior, posterior, externa, interna, una extremidad superior, inferior o fondo. La cara. Con el abdomen, ya habíamos dicho, se repone entre las asas intestinales. Relaciona con la fosa ilíaca. Tiene por el espacio peritorio, la fosa ilíaca, el espacio de Bogros, forma triasmática, que es el. Dijimos que su cara interna desemboca en el intestino, el orificio iliocecal con su válvula, formando el ángulo iliocecal a 2 o 3 centímetros por debajo, 2 o 3 centímetros, se desprende el ciego, digamos el apéndice. Miren, este es del mesoapéndice, ¿no? Este es del mesoapéndice. ¿Qué es mesoapéndice? Una prolongación peritoneal. La cara externa corresponde a la fosa ilíaca y a la pared lateral del abdomen. No, la fosa ilíaca se encuentra en la pared posterior. La paralateral del abdomen en la pared anterior. Bueno, entonces aquí ya dijimos que en la parte interna estaba el ángulo iliocecal, llamada también válvula de Bowing, ¿no? Tenemos el orificio apendicular a 2 centímetros por debajo del ángulo. Hemos visto, aquí está. Este es el válvula iliocecal que les había dicho que se distribuye así, en forma de ángulo. Vean ustedes la válvula como se forma. Tiene una válvula superior y una válvula inferior. Ahí desemboca. El apéndice ya dijimos que tenía varias posiciones, una descendente, ascendente, una horizontal o interna y una externa o retrocecal. Habíamos mencionado aquello. Esta es la irrigación que también ya habíamos mencionado. Esta es la arteria iliocecal que yo les había mencionado, que les da una arteria cecal anterior y una cecal posterior. Vienen por acá las ramas iliales y también da la arteria apendicular o vermicular. Este de aquí. El colon ascendente va desde el ciego hasta el ángulo hepático. Desde el ciego al ángulo hepático. Está unido. Estos no se encuentran, perdón, por un repliegue peritoneal o ligamento hepatocólico. O sea, el ángulo se encuentra unido hacia el hígado y hacia el diafragma. Entonces, incluso se llama ligamento hepatocólico o ofrendocólico también. Se llama ofrendo hepatocólico, porque ahí hay un ligamento. 10 centímetros de longitud se relaciona hacia adentro. ¿Con quién va a estar? Con las asas intestinales. Por detrás vas a encontrar el riñón derecho, ¿no? Que también vas a encontrar también una relación hacia atrás con el duodeno. Con el duodeno. Hacia afuera con la pared abdominal, ¿no? Y las paredes laterales del abdomen. Este es el colon ascendente, termina aquí en el ángulo ilio, en el ángulo un ángulo hepático del colon. Luego tenemos el colon transverso. Este es el colon transverso que se dirige desde el ángulo hepático, ¿cierto?, hasta el ángulo esplénico y tiene una ligera convexidad, vean ustedes, hacia abajo, ligeramente convexo hacia abajo y cóncavo hacia arriba.
Este colon se fija a la pared posterior por medio de ¿qué? Del mesocolon transverso, lo que habíamos mencionado. El mesocolon transverso se fija y este mesocolon transverso va desde la segunda porción del duodeno, atraviesa la cabeza, el cuerpo del páncreas y termina a la altura del ángulo esplénico. Este mesocolon transverso. Ya dijimos que este mesocolon transverso divide a la cavidad abdominal en dos partes, una supramesocólico y una inframesocólico. Si lo que se encuentra por encima del colon y lo que se encuentra por debajo. El estómago, ¿qué será, señorita Gallardo? ¿Qué será el estómago? No le escucho, prenda el micrófono. No le escucho, señorita. ¿Qué fue? Se fue. Se fue la señorita más bien. Nayeli Barrera. Es que la señorita no está atendiendo, o sea, yo más lo que me inspiro y todo lo demás para que todo el mundo esté leyendo, viendo el celular, viendo lo que sea. Qué lástima. Eso no me podían haber hecho en clase conmigo porque les quitaba el celular. No para mí, sino para dar a los que necesitan. Si así todo, con micrófono me apagan, apagándome el micrófono, este rato pueden estar hasta haciendo cualquier cosa. Bueno, este es el colon transverso, aquí tiene las austras, tiene una relación por arriba con los órganos supramesocólicos por abajo. Los inframesocólicos se encuentran irrigados por medio de la arteria cólica derecha y cólica media, que son ramas de la mesentérica. Los vasos de igual manera acompañan las arterias. Este es desde el ángulo esplénico, que se relaciona con el vaso. También se fija un poco al diafragma, también tiene los ligamentos frenocólicos, hay una porción freno, ilio freno, espleno renal se llama, espleno renal, porque está viviendo una relación con el riñón. Este también tiene relación atrás con el riñón, ¿cierto? Por dentro, la pared abdominal, colon sigmoide, una fosa ilíaca izquierda, tiene la forma de una S itálica, luego continúa con el recto que se encuentra en la cavidad pélvica por detrás, A ver, hagan una finecita, por lo menos los últimos minutos préndame en los micrófonos, sí. La gente está mirando el celular, está mirando todo. Muy poca gente está mirando la pantalla. Muy poca gente. El colon transverso tiene relaciones con el fibro mayor pared abdominal, con el mesocolon transverso hacia atrás, con la cara anterior del riñón, con la segunda porción del duodeno, con la cara anterior de la cabeza del páncreas, del cuerpo, con los vasos mesentéricos superiores, con la cuarta porción y cara anterior del riñón. Arriba, cara inferior del hígado, la vesícula biliar, la curvatura mayor del estómago, la cara inferior. Y abajo se encuentra con las asas intestinales. Forman los rangos hepáticos y esplénicos y el colon descendente y descendente. Este es, compañeros, aquí está la arteria mesentérica superior que está dando estas arterias. Estas ya arterias que se llaman la arteria cólica, la arteria cólica derecha, la arteria cólica que se llama cólica derecha y la arteria cólica media. Miren ustedes. Y todas estas, ¿quién es Esteban Dido? No puedo recibirle a las 5 para las 9. También son, yo quisiera saber quién es. No están, pues, miren cómo se anastomosan las arterias cólicas derechas. La cólica derecha forman este famoso arco, este arco que se llama el arco de Río Lando. Todito esto se llama el arco de Río Lando. Y mire cómo la cólica media, esta se llama cólica media, da una rama derecha y una rama izquierda para continuar irrigando y unirse con la cólica izquierda para unirse y formar el arco, ¿cierto? Este es el arco o arcada de Río Lando, todo esto de aquí, miren. Y miren cómo salen las ramas a cada una de las porciones intestinales.
Entonces, hasta aquí llega la mesentérica superior. Todo esto este es territorio de la mesentérica superior. Y aquí ya comienza la mesentérica inferior y da la cólica izquierda con una rama ascendente, una rama descendente. Dan las arterias sigmoideas, 3 sigmoideas que van al colon sigmoideo. 1, 2, 3. Y finalmente da una arteria hacia el recto, que es la hemorroidal superior. Esto les de preguntar, compañeros, por si acaso. También igual, yo esto les pregunto, full esto, pregunto de todo, que es de irrigación de la cavidad abdominal. Entonces, aquí está clarito, les estoy explicando. Entonces, aquí está el ángulo descendente que se encuentra en el flanco derecho, arriba, con el vaso conectándose el ángulo, se desciende por el flanco derecho, tienen las relaciones parecidas al lado izquierdo y llegan al colon sigmoideo. En cambio, dan el asa sigmoidea, que está en la fosa ilíaca izquierda. Si tienes del ángulo esplénico, aquí tienen ustedes esto, quienes se relacionan, para que vayan a leer, porque como no, ya no me escucho. El colon sigmoideo, que se extiende desde el colon descendente al recto, se divide en colon ilíaco y pélvico. El ilíaco mide 15 centímetros, el pélvico 45, y se encuentra, penetra por el estrecho superior, y luego se inclina hacia abajo. Está irrigada por las arterias sigmoideas, 3 sigmoideas ramas de la cólica izquierda, de la mesentérica inferior. El colon sigmoideo, miren cómo penetra, muy importante. Tenemos una patología común que es la constipación, el estreñimiento, que esto puede provocar dolor abdominal grave. Luego tienes el colon, el recto. El intestino grueso, ya les dije cómo se encuentra irrigado. Aquí está muy bien para que lo revisen. Ya aquí está digamos, la mesentérica superior, aquí está la mesentérica inferior, cómo se forma, muy bonito para poder repasar. Finalmente tenemos el recto que va desde la tercera sacra para terminar el recto situado delante del sacro y del coxis. ¿Se acuerdan? Delante del sacro del coxis, detrás de la vejiga y de la próstata en el hombre y detrás del útero y de la vagina en la mujer. Se divide en pélvico y perineal o anal. Mide 15 centímetros, la mayor parte es pélvica, unos pequeños 3 centímetros es la porción del ano. Presenta una dilatación en la porción pélvica llamada la ampolla rectal, ahí donde se quedan las heces hasta provocar el estímulo de la defecación. Luego se estrecha en su porción anal. La porción, la ampolla, y este es el ano. Presenta surcos también, ¿no es cierto? Presenta pliegues transversales. Aquí se encuentran inervados cuando en fascias hay una rica inervación. Ya les conté que todo el intestino se encuentra ricamente inervado. Hay todo un plexo nervioso en el intestino. Aquí cuando falla el plexo nervioso se produce la enfermedad de Hirschsprung, que es que no puedes tú contraer el recto para hacer la deposición. Aquí tenemos las válvulas de Morgani, presenta columnas y la válvula de Morgani. Esta es la irrigación que ya les he ido señalando. El recto está dado por las arterias hemorroidal superior, que es rama de la mesentérica inferior. También está dado por la arteria hemorroidal media, que es rama directa de la hipogástrica, ilíaca interna. Y la hemorroidal inferior, que nace de la rama terminal de la ilíaca interna, que es la pudenda interna. Pregunta de examen, por supuesto. Este es el recorrido retorno venoso que está dado por las venas hemorroidales media superior e inferior. La superior va a drenar en la mesentérica, porque te acuerdas que subía arriba o desembocaba también en la vena porta directamente o desembocaba también en la esplénica. La hemorroidal media drena en la ilíaca interna y la hemorroidal inferior en la pudenda. En la porción inferior del recto se encuentran las venas hemorroidales y las venas hemorroidales, especialmente las inferiores, pueden provocar dilataciones, que es lo que se conoce como los varices o las hemorroides, que han de haber escuchado a sus papás. Bueno, no solamente ocurre a las personas mayores, sino también puede ocurrir ahora que pasamos solo sentados, nos puede dar fácilmente
dilataciones hemorroidales. Los pliegues transversos. Aquí está el ano con su esfínter. Es un esfínter y tiene aquí un músculo constrictor, que es el que construye, el que cierra el ano, ¿no? Tiene sus columnas anales y tiene su capa muscular, su esfínter externo del ano. Compañeros, me falta dar clase de hígado, vías biliares. Ya alcanzamos en 10 minutos. Mañana, compañeros. Mañana no era el examen. Mande. Mañana no era el examen. Mañana es el examen. Sí. Ya, perfecto. No le digo este nombre. Mande. Gracias. Pero igual podría no tomarles sobre hígado y vaso, pero hasta ano yo les tomo el examen. Sí, por favor. Él está calladito. No, sí estoy aquí. Estamos tristes. Yo también estoy triste porque hasta el último de estarme escuchando, yo lo que más me inspiro para darles la clase, digo, chuta, les mirando a otro lado, viendo el celular, viendo, chuta, no puede ser. Yo sí le estoy viendo. Si ni siquiera te dejas ver, pues Solo mis ojos. me enseña el copete del pelo nomás. Nada más el copete del pelo, o sea que también estaría haciendo. No se deja ver. Perfecto, entonces mañana dan el examen, compañeros. Sí, doctor. Digan sí, no, después de estar en problemas, digan sí, no. Sí. 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 Por favor, entonces, compañeritos. Entonces, de todas maneras, mañana tomamos el examen y damos una cita que no ha de ser más allá de unos 20 minutitos. No pueden pasar sin saber qué es hígado y ¿cómo es? Y vaso. Pero la prueba solo iría hasta recto llano, ¿no es cierto? Claro, hasta ano, digamos hasta ano, hasta el ano vamos a realizar. Hasta lo que di clase hoy. Doctor, damos el examen y de ahí nos da la última clase. Claro, sí. Ay. ¿Y cuándo terminan examen? ¿Comienza el examen? ¿La próxima semana? Sí. Por eso, ¿entiende? Por eso ya de una vez terminan clases conmigo. Ya. Lo que sí podemos tomarles es una pruebita de hígado. Gracias. De lo No, último. ya no sea así, por favor. Pero entonces, ¿cuándo les tomo hígado? Entonces ya me tocó tomarles hígado en el examen. En el próximo, No, pero es que próximo año. Próximo semestre. Ese es nuestro regalo de Navidad. Pero estudien hígado, ¿qué va a ser No, regalos? usted dijo que ya solo hasta... No, por favor. Y si me dan 10 minutos y les hablo de hígado, aunque no les tome de eso. A ver, vamos. Ya. ¿Están de Bueno, acuerdo, compañeros? pero no nos toma de eso. No les tomo de eso, pero sí, bueno, veamos. Más que sea les tomo una leccioncita ya después. Ya, nos vemos. Es que cómo no van a saber, pero escúchenme siquiera, pues, para que vean, pero sí, no me Ya, escuchan. doctor, pero Sí proyecto. sabemos del día. ¿Qué produce su vida? Hígado. Si todo lo que dice que está mal, ¿quién anda mal del hígado? Dice. Yo ando mal, me ponen mal del hígado ustedes. Que les vean las compañeras, que no vea la compañera. Le pregunté solo que me diga si el estómago era supramesocólico, que era una pregunta sencillita. O sea, que estaba por encima del meso. Que no sabía ni de lo que le preguntaba. Estaba en cualquier fiesta. Hígado. Este es el hígado que se encuentra en el hipocondrio derecho. Ahí se encuentra. Una patología muy frecuente. Los comelones, los bebedores, etcétera, le dañan al hígado prontito. Puede provocar la cirrosis hepática, enfermedad muy grave. ¿Sabe qué funciones tiene este hígado?
Un montón de funciones. Produce la bilis. Segundo, produce glucagón parcialmente. Tercero, es un órgano que produce una serie de enzimas al metabolismo intermedio. ¿Se acuerdan que les decía que por la vena porta subía todos los productos para que el hígado haga como especie de la última limpieza y luego vaya por la vena cava a ser distribuido en todo el cuerpo humano las sustancias que se absorbió en el intestino? O sea, es fabuloso el hígado. Es una aduana, es un limpiador, es un desintoxicador. O sea, cualquier cosa, producto que sea tóxico, ese hígado se encarga de limpiarle y eliminarle. Le elimina por vía biliar, por vía digestiva, que va por la vía digestiva. Entonces, este hígado desintoxica, elimina los tóxicos, las drogas permitidas y las no permitidas. Interviene en la coagulación de la sangre, produce fibrinógeno, produce el factor 8, creo que es el factor 8 de la coagulación de la sangre. En fin, compañeros, pero fundamentalmente produce la bilis. ¿La bilis para qué? Para que haga el desdoblamiento de las grasas del duodeno. O sea, estábamos hablando de un órgano súper fuerte e importante. Este de aquí. Es el órgano más voluminoso y de mayor peso de todas las vísceras. Según la edad, pesa de 1.400 a 1.500 gramos, pero el peso del líquido contenido será de unos 800 a 900, o sea, tiene mucho. El hígado va disminuyendo de tamaño de conformidad, avanza la edad. Tiene un diámetro de 28 centímetros transversos, un diámetro vertical de 8 centímetros y una anchura de 20 centímetros. Es rojo, pardo, oscuro, con aspecto granugento, o sea, como que estuviera medio sangriento. Consistencia es dura, por eso es que cuando tú examinas se produce un dolor, digamos un sonido mate, se llama mate, un sonido mate, cuando percutes ahí, porque es una de consistencia. El hígado crece en enfermedades inflamatorias del hígado, como la hepatitis. No se deja deprimir por el tacto, pero se deja desgarrar con facilidad. Si vos aplastas mucho el dedo, cuando ya pase la semiología vas a aprender a examinar el hígado. Con los pulpecos de los niñitos solo utilizamos los deditos nada más para palparle. ¿Por qué? Porque si vos le topas el borde del hígado, le puedes desgarrar el borde del hígado, ¿no? Puedes desgarrar. Se encuentra externamente formada por una cara que se llama cara superior o cara diafragmática, porque va a estar en relación con el diafragma. Una cara inferior, esta de aquí, se encuentra formada está en relación con las vísceras, estas de aquí que se encuentran formadas por las vísceras, ¿no? Por eso se llama cara visceral o inferior. Tienes una cara posterior, esta de aquí, muy angosta, muy angostita. Vamos a ver cómo es que está esto. Tiene un borde anterior, un borde posterior, un borde anterior, borde posterior. Bien, se encuentra dividido así en un lóbulo hepático derecho y un lóbulo hepático izquierdo por medio de la presencia de este ligamento que se llama el ligamento falciforme. Divide al hígado en lado derecho e izquierdo. El derecho es el que ocupa todo lo que es el diafragma. El izquierdo se encuentra unido a lo que se llama lo que le está cubriéndole al esófago, ¿se acuerdan? El lado izquierdo, cerca del estómago. Este ligamento se llama ligamento falciforme y en el espesor de este ligamento hay un recuerdo de una arteria umbilical fetal, que es el ligamento redondo. Se encuentra aquí. Y aquí sale el ligamento redondo que va hacia él, En el adulto, el lóbulo izquierdo está menos desarrollado que el derecho. Es un órgano asimétrico, se distingue tres caras, cara superior, cara inferior y cara posterior. En la cara superior se encontraba este ligamento que ya les hablé.
La cara inferior, en cambio, vamos a encontrar, es bien convexo el lóbulo superior, la cara superior diafragmática en relación, el lóbulo izquierdo es más estrecho. Miren aquí cómo el ligamento falciforme va a formar en la parte posterior este ligamento que se llama ligamento coronario. Y entre los dos hay una zona desnuda. ¿Qué quiere decir zona desnuda? De peritoneo. O sea, no hay peritoneo. ¿Se acuerdan que les decía que el peritoneo va por ligamento y se va, cubre el órgano y se va a otro lado? Entonces aquí viene el peritoneo visceral y aquí en la cara posterior se forma este ligamento coronario que se pega a la cara posterior. Y entre los dos queda una zona desnuda sin peritoneo. Esto tienen que saber, no pueden olvidarse nunca, 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 nunca jamás. Amén. Estas son las áreas topográficas de la cavidad abdominal, ¿no? En donde se dividen por dos líneas verticales medio claviculares, una por el reborde costal y otra por la fosa o la cresta ilíaca, de tal manera que se forman 9 cavidades. 3 medias, el epigastrio, el mesogastrio que está alrededor del ombligo y el hipogastrio. Y tenemos 3 derechas, el hipocondrio derecho donde está el hígado, totalmente el flanco vacío derecho donde está el colon ascendente y la fosa ilíaca derecha donde se encuentra el ciego y el apéndice vermicular. El hipocondrio izquierdo donde se encuentra el vaso, el flanco o vaso izquierdo, se encuentra el colon descendente y la fosa ilíaca izquierda donde se encuentra el colon sigmoide. El hipogastrio vamos a encontrar la vejiga, la porción distal del recto, ¿cierto? Del recto que habíamos visto. En el mesogastrio vamos a encontrar todo lo que es las asas intestinales y el epigastrio vamos a encontrar el estómago. En la cara inferior, esta es la cara inferior del hígado. Es bien interesante, la cara inferior del hígado. Miren, aquí hay una especie de H. ¿Le ven aquí una H? Esto les sé tomar, esto les de tomar la pruebita que les de tomar de hígado y vaso, para que suman. Este es el hilio. Este es el hilio del hígado. Encuentran el conductos hepáticos de la vía biliar, donde se encuentran las venas del sistema porta y donde se encuentran las arterias hepáticas de la hepática común. Aquí penetra el pedículo hepático, que ustedes ya lo conocen. En la H. Y luego tenemos que en el lado derecho, en la parte anterior vas a encontrar la fosa cística, que es donde se encuentra la vesícula biliar. Y en la parte posterior vas a encontrar la vena cava inferior. Entonces, en la H derecha ventral, la fosa iliar, la vesícula biliar. En la parte posterior derecho, la vena cava inferior. Y luego tienes en el lado izquierdo, en la parte anterior tienes el ligamento redondo, ¿cierto? Y en la parte posterior tienes aquí el ligamento de Arancio. Se llama este ligamento de Arancio. Entonces aquí tienes surco longitudinal derecho, fosita cística, vena cava superior, surco longitudinal izquierdo, surco de la vena umbilical, el conducto venoso se da límite para los lóbulos, la vena porta por delante derecho, conducto hepático. Aquí tienes la cara inferior, vean ustedes, la cara inferior. En la cara inferior vas a encontrar depresiones. Por ejemplo, aquí, en la cara inferior del hígado, que esto es el lóbulo izquierdo, vas a encontrar la depresión gástrica. En el lado derecho vas a encontrar la depresión del colon, primero de la arteria y de la vena, de la arteria y del riñón. Perdón, del riñón y de la glándula suprarrenal izquierda. Vas a tener del colon, el ángulo cólico, y vas a encontrar todo esto que va a corresponder a la porción colónica derecha. Y también aquí tienes los otros lóbulos que se forman. Este es el lóbulo caudado y este es el lóbulo cuadrado que se encuentra entre estos dos surcos. Entonces aquí está la impresión cólica que les decía, la impresión renal, impresión suprarrenal. En la parte media está el lóbulo cuadrado. Aquí en la zona lateral izquierda
se va a encontrar la impresión gástrica, hemos visto, y aquí el epíplon menor, aquí termina el epíplon menor, que es el tubérculo epiploico que habíamos mencionado. Esto es lo que decíamos la cara posterior. Esta cara posterior se encuentra sin peritoneo visceral, es la zona desnuda, que se fija a la pared posterior del diafragma, ¿no? Aquí, en este sitio, en la parte posterior, vas a encontrar la vena cava inferior, en donde se encuentra la desembocadura de las venas suprahepáticas. Venas suprahepáticas. Estas de aquí. Las venas suprahepáticas, que son las que reciben y que finalmente, una vez que se limpió la sangre, desembocan en la vena cava inferior. Miren, esta es la hoja superior del ligamento coronario. Esta es la hoja inferior del ligamento coronario, que luego se juntan en los extremos y forman el ligamento triangular derecho. Y acá, en el otro lado, forman el ligamento triangular izquierdo. Esto es los ligamentos. Nuevamente, aquí tienes el músculo, la cara anterior o superior, que se relaciona con el diafragma, fundamentalmente el ligamento falciforme, el borde anterior con la vesícula biliar. Tienes nuevamente la H que habíamos mencionado, las impresiones, ¿cierto? Aquí están las impresiones de los órganos vecinos. Esta es la impresión renal, esta es la impresión cólica. Aquí tenemos la impresión gástrica. Estas son las vías biliares que están formadas por medio de la vesícula biliar, por el conducto cístico y, por supuesto, por el conducto hepático derecho-izquierdo, que forman el conducto hepático común. Una vez que se une con el conducto que viene de la vesícula, forman el colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno. ¿Dónde se encuentra qué es la vesícula biliar? Es un órgano receptor de almacenaje de lo que produce el hígado. ¿Qué producía el hígado? La bilis. La bilis se guarda aquí como una bolsita para que cuando comamos grasas le aplaste como un chisguete, le aplaste y salga la bilis para actuar sobre las grasas y desdoblar las grasas. Entonces tenemos aquí el conducto hepático. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de un fondo. Tiene fondo, cuerpo y cuello. Y luego ya tienes el conducto cístico. Los cálculos biliares se forman aquí. Y el dolor del cálculo biliar es porque a caminar por este conducto primero, luego por el colédoco que evita los cálculos, y cuando sale aquí el esfínter a la papila duodenal, cuando sale por el esfínter un dolor terrible, terrible. Por eso que a veces dicen, opéreme. Aquí tienes los dos conductos hepáticos, el hepático común, luego el conducto cístico, que se une y forma el colédoco desembocando ahí. Las arterias, ya saben, ¿no? La arteria hepática común, rama del tronco celíaco, las venas, la vena porta, que ya les he hablado, ¿no? También tiene las venas suprahepáticas, que ya les he hablado, termina en la vena cava inferior. Los nervios provienen del nervio vago derecho, del plexo solar, del nervio, y también de los simpáticos, provienen para inervar el hígado. Luego tenemos este famoso músculo que es el páncreas. Es una glándula de secreción mixta. Una glándula de secreción mixta que es el que produce, que va a producir una secreción interna que produce la famosa insulina, una de las primeras causas de morbilidad del adulto mayor y que le puede llevar a la muerte, que es la diabetes, cuando esta insulina ya no se produce en el páncreas. Es decir, cuando los islotes del Langerhans ya no se producen, ya no van a producir insulina, ¿cierto? Entonces, este es el páncreas que produce la insulina. ¿Y qué produce? El jugo pancreático. El jugo pancreático, que es enzimas proteicas que se desembocan en el duodeno para la síntesis y desdoblamiento de las últimas proteínas que se encuentran a este nivel. Entonces,
Es una glánduula de secreción mixta, se encuentra en la transcavidad de los epiplones, es decir, tras la cavidad del abdomen. Atrás la cavidad del abdomen, o sea, atrás de la cavidad del estómago, de la cara posterior del estómago, y al fondo, en la transcavidad de los epiplones. Y de 15 a 18 centímetros, 4 a 6 centímetros de ancho la cabeza, 2.5 centímetros de espesor y un peso de 65 a 75. Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo y tiene una cola. Y aquí hay un gancho, y aquí hay un gancho, ¿no es cierto? Ya le vamos a ver. Aquí está el estómago, mira cómo se encuentra en la parte posterior del estómago. La cabeza está relacionado con todas las porciones del duodeno, ¿no? Es un órgano que se llama retroperitoneal porque solo le cubre la cara anterior para luego ir a formar el mesocolon transverso. Retroperitoneal es muy interesante. Se dirige horizontalmente de derecha a izquierda. El colon transverso le divide en dos porciones, una superior y otra inferior, una supra e inframetocólica. Termina en un repliegue peritoneal al final que se va a terminar en el vaso. Algunas relaciones importantes. Ya dijimos que la cabeza se encuentra en el duodeno, fundamentalmente en las 3 porciones, 4 porciones podríamos decir, pero fundamentalmente en las 3. Atrás está la arteria vertebral lumbar, está la arteria mesentérica superior, por detrás y por delante se encuentra el arco arterial, por detrás inferior y arterias renales izquierdas. En su borde superior camina la arteria esplénica y la vena esplénica. Tiene los conductos de Wilson, Santorini, ya les habíamos mencionado, Santorini que termina en la papila menor y el de Wilson en la papila mayor. Aquí tienes los conductos. Mira, este es del de Wilson, este es del de Santorini. ¿Cierto? Aquí se une con el colédoco y termina aquí. Y a lo largo se encuentra con él. Se encuentra irrigado por las arterias pancreáticas, las pancreático-duodenales, todas las arterias y el estómago, verán compañeros. Las pancreático-duodenales que se encuentran, que son ramas de la arteria hepática común, donde la arteria da la pancreático-duodenal y de la duodenal dan una red que se llama pancreáticos, arterias pancreáticas anteriores y pancreáticas posteriores que se unen con las ramas de la mesentérica inferior. El cuerpo van a tener la pancreática magna y todas las arterias que dan ramas de la arteria, las caudales. Las venas van a desembocar en la vena esplénica, para ir a formar la vena porta. Los nervios ramas del plexo solar y plexo mesentérico. El vaso, que no es un órgano abdominal, es un órgano linfoideo, pero siempre por encontrarse en la cavidad abdominal hay que mencionarlo. Es un órgano que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, ya habíamos dicho, tiene una cara diafragmática, una cara visceral, esta de aquí, una cara visceral, un polo superior, un polo anterior, un polo posterior. Eso es lo que encontramos, es un órgano linfoideo, son los que se encargan de producir los linfocitos, o sea, los linfocitos B, llamados linfocitos B, porque los linfocitos T producen otro órgano, una otra glándula. Este se constituye en el cementerio de los glóbulos rojos, en donde dividen el gen y la hemoglobina para reconstruir nuevas estructuras sanguíneas. Es un órgano que reacciona a los procesos infecciosos agudos que se forman en el cuerpo humano. La cara diafragmática está relacionado con el diafragma y la cara visceral va a estar una relación con el estómago, con el colon, en la parte inferior con el ángulo cólico, fundamentalmente. Esas son las relaciones más importantes. Las arterias está dado por la arteria esplénica, rama del tronco celíaco, y las venas esplénicas que desembocarán en la vena porta. Los nervios formados por el plexo solar y por el plexo simpático. Compañeritos, ha sido un placer enorme haber compartido estos meses con ustedes en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus.
por medio de esta estructura tecnológica que desde la pandemia nosotros no lo utilizábamos, no conocíamos. Imagínense lo que nos ha tocado a nosotros aprender, hacer y trabajar en plataformas, en manejar todo este sistema. Ahora somos ya medios expertos, pero imagínense cómo comenzamos para hacer, por lo menos igualarnos un poquito a ustedes en el dominio de las redes sociales, en las redes de todo lo que es la virtualidad, porque de alguna manera usted un verdadero dominio. Dominio, ¿por qué? Porque ustedes son milenios, ¿no es cierto? Y ser milenio significa que ustedes nacieron casi con el chip puesto. Nosotros, en cambio, tuvimos que darnos aquello. Pero en todo caso, créanme que he puesto todo lo mejor de mí para que ustedes puedan conocer y aprender. He sido, como siempre, mantener un nivel de que ustedes comprendan que finalmente están siguiendo una carrera médica, que para ser médicos hay que tener muchas cualidades. Esas cualidades son el dedicarse a estudiar, el de ser honestos, el de ser responsable, el amar todo lo que uno hace, el amar la cátedra de anatomía, amar sus cátedras. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir ser médico, porque usted está aprendiendo y está poniendo los simientes de esa estructura que se llama cuerpo humano. Y también está poniendo los cimientos de lo que usted será como médico. Si hoy usted es bueno, en el futuro va a ser bueno y mejor. Porque les habíamos dicho desde el comienzo que ustedes tienen que ser eso, tienen que ser los mejores. Y los mejores solo son aquellos que se dedican, que hacen esfuerzo propio. Los que piensan, no solo piensan en ganar como sea, que piensan que tienen que aprender, que tienen que tener un compromiso con lo que hacen, un compromiso en su formación. Porque si ustedes vinieron aquí para pasarse de agache, para pasarse bien, escoge otra carrera, pero no medicina. Medicina significa amor, esfuerzo, sacrificio, compañeros. ¿Para qué? Incluso para luego estar en el campo de batalla, enfrentando en las guerras en primera línea, enfrentando a los virus, a las infecciones y a la enfermedad en primera línea. Porque ese es nuestro sentimiento, ese es nuestro espíritu. Si ustedes, compañeros, no lograron seguir exactamente las mismas palabras que yo les dije al comienzo y no lo hicieron adecuadamente y no lograron ello que nosotros hemos querido para ustedes, eso que he buscado para ustedes, que sean buenos a pesar de la pandemia, a pesar de la separación de este instrumento que se llama computadora, que a pesar de que les obligo a vernos, a tratar de romper un poco la interconexión, aprender sus micrófonos, aprender sus videos, era precisamente para que sientan mi influencia en la formación de ustedes, en su conocimiento, en su pensamiento, en su ser, para que amen a su profesión. Lo que ustedes hicieron, ustedes son conscientes de los que estudiaron y de los que no, ¿no es cierto? De los que respondieron una evaluación de acuerdo a sus conocimientos y los que hicieron de otra manera, los que utilizaron cualquier otra cosa para responderlo. Eso ya es responsabilidad de ustedes. Eso es, ¿qué se dice? La satisfacción de saber que yo pude y avancé. El que dice yo sí pude pasar, pasó. Ese será uno más, no serán los mejores. Los mejores siempre serán los que se dedican con esfuerzo, con cariño y con amor a estudiar una profesión, la más noble, la más humana, la que se siente en el corazón. Esa profesión que te digan y que te llamen ser médico, ser el doctor en medicina y cirugía, ser el especialista médico, el que lleva paz, amor, salud y bienestar a un ser humano. Esa es la profesión, mis queridos alumnos. Les deseo lo mejor de la vida. Espero y sepan que todo lo que ustedes tienen ahí guardados en esta computadora
es el resultado de ustedes. Unos bien y otros mal. Y no se en absoluto en los que estén mal, ¿no es cierto? Yo diría que se amarguen los que estén bien sin haber hecho el esfuerzo necesario, pero los que hicieron todo el esfuerzo necesario para estar donde vayan a estar en el futuro, por favor, siéntanse como los number one, como los número uno, como los mejores. Les deseo el éxito, compañeritos. Mañana damos un examen. Posiblemente va a ser un examen diferente. Y en ese examen diferente vamos a ver efectivamente cuántos son, cuánto valen y quiénes son. Felicidades, compañeros. Les llevo en mi corazón. Déjenme tomarme esta última foto con ustedes. A ver, por ahí creo que estamos con los otros compañeros. Claro, está con la Natalie, tiene el lema que me apaga el video. Voy a tomarme una foto. Ya, compañeritos, felicidades y nos vemos el día de mañana, ¿no? Un abrazo enorme. Cariños para la familia. Cuídense. Cuiden a sus padres y abuelos. No salgan. No les contaminen. Y cuídense. Un abrazo a todos. Gracias, gracias, doctor. Gracias, Doc. Un gusto, compañeros.